Hola, en esta clase número 14 de práctica vamos a trabajar la última de las cónicas, que es la parábola. Vamos a ver la forma general de la ecuación cartesiana, la forma canónica y las representaciones gráficas. Recordando que la ecuación de las cónicas tenía el formato ax cuadrado más bxy más ci cuadrado más dx más ei más f igual a 0, donde a era distinto de 0, b distinto de 0 y c distinto de 0. Recuerdan que nosotros en las demás cónicas el b lo hacíamos igual a 0 para no tener la rotación de ejes. Vamos a ver de esta ecuación general qué formato va a tener la ecuación de la parábola. Entonces, la ecuación de la parábola ax cuadrado más dx más ei más f igual a 0 es la forma general de la ecuación cartesiana de una parábola que va a tener vértice en h y k con eje de simetría paralelo a i, donde esa ecuación d, e y f son números reales y b y c igual a 0. Pueden notar aquí entonces que en el caso particular de la parábola solamente tenemos una de las variables elevado al cuadrado. Por lo tanto, la otra nos va a dar el eje de simetría. También vieron en la teoría que se puede trabajar con esta forma general y llevar a la ecuación canónica de la parábola de eje de simetría paralelo a i, cuyo formato es x menos h todo al cuadrado igual a 4p por i menos k, donde ese 4p es la distancia que hay desde el vértice al foco de la parábola. Cuando estos valores h y k están representando las coordenadas del vértice, h es la abscisa del vértice y k la ordenada del vértice. En el caso que la parábola esté centrada, h y k valen 0, por lo tanto esta ecuación se restringe a x cuadrado igual a 4p por i. Entonces, esa es la forma canónica de la parábola de vértice en el origen de coordenadas y eje de simetría I. Ahora vamos a ver de la ecuación general cuando tiene el formato c y cuadrado más dx más ei más f igual a 0, es la forma general de la ecuación cartesiana de la parábola de vértice en h y k, pero el eje de simetría va a ser paralelo a x, donde d, e y f son números reales y ahora los que valen 0 son b y a. Por lo tanto, cuando nosotros queremos escribir la ecuación canónica, va a ser i menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h, que llamamos ecuación canónica de la parábola de vértice en h y k, h abscisa, k la ordenada, y eje de simetría paralelo al eje x. En el caso que el vértice coincida con el origen de coordenadas, tendremos entonces la parábola que abre sus ramas hacia la x positiva, por ejemplo, en este caso, y el vértice en 0, 0. Y el eje entonces de simetría va a ser x. Vamos a ver ejemplos de gráficas. Comenzaremos a trabajar con el ejercicio número 1 de la práctica, donde tenemos que graficar parábolas e indicar sus elementos característicos. La primera parábola que hay que graficar es y cuadrado igual a 8x. Como podrán observar, no hay un desplazamiento de los ejes porque el vértice de la parábola está en 0, 0. ¿Por qué? Porque el h vale 0 y el k vale 0. O sea que la ecuación
canónica de la parábola nos va a quedar igual a y al cuadrado igual a 4p por x. Recordando que p era la distancia que existía entre el vértice y el foco. Entonces, el vértice, dijimos, está en 0, 0. El eje de simetría es x. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el eje de simetría? Cuando tenemos una de las variables elevada al cuadrado, la otra variable es el eje de simetría. Y en este caso es el eje x, porque no hay desplazamiento de los ejes. 4p está representado o vale para esta ecuación 8. Por lo tanto, p, despejando, va a ser 8 dividido 4, que es 2. Como ese valor es mayor que 0, las ramas de la parábola se abren hacia las x positivas. Entonces, tenemos el foco a partir del vértice que está en 0, 0, nos tenemos que mover en la dirección de las x, p unidades. Por lo tanto, el foco va a estar 0 más 2, 2 y 0 para ahí. El foco lo vamos a tener ubicado en las coordenadas 2, 0. Luego nos queda la ecuación de la directriz, la recta directriz. Recuerdan que la directriz se encuentra a p unidades del vértice. Como el eje de simetría es x, la directriz es una recta perpendicular al eje de simetría ubicado a p unidades del vértice, o sea, a 2, pero hacia la izquierda. O sea que vamos a tener una recta cuya ecuación va a ser x igual a menos 2. Comencemos a graficar entonces. Tenemos un sistema cartesiano ortogonal, ubicamos el foco en 2, 0, luego vamos a ubicar el vértice en 0, 0, pero nosotros sabemos que esta parábola va a tener las ramas abiertas hacia el eje X positivo, pero no sabemos cuántos están abiertos. No sabemos si las ramas van a ser esta, si las ramas van a ser esta otra más abierta o esta otra. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder graficar esa parábola y determinar cuál de todas esas ramas va a ser? Y vamos a darle un valor a la x y lo vamos a reemplazar en la ecuación y vamos a obtener los valores que le corresponderían a la y. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el valor que tiene la abscisa del foco. Entonces, si x vale 2, reemplazando en la ecuación de la parábola nos queda 8 por 2, 16. Como es una ecuación de segundo grado, pasamos esta potencia como raíz y nos queda entonces la raíz cuadrada de 16, que es más o menos 4. Vale decir que cuando la x vale 2, tenemos dos puntos de la parábola. Uno, el de abscisa 2, 4, y el otro 2, menos 4, que pertenecen a la parábola. Tenemos estos dos puntos. Ahora, con esos dos puntos ya podemos graficar las ramas de la parábola. Ahí tenemos la gráfica de la parábola. Fíjense que si no hubiésemos tenido esos puntos, nosotros no sabemos cuál es la amplitud de la curva, cómo se abre esa rama en torno al eje X. Y nos falta dibujar ahora la directriz. Dijimos que la directriz se encuentra del vértice a una distancia P, pero en sentido opuesto al foco. Por lo tanto, aquí tenemos por x menos 2 que pasa a la recta de ecuación x igual a menos 2. Y allí tenemos dibujada una parábola de vértice en 0, 0 y eje de simetría x. Ahora analizaremos otro ejemplo. Comencemos a trabajar con la parábola 3, cuya ecuación es x al cuadrado igual a menos 6 por y. Como podrán observar, la ecuación canónica
de la parábola es una ecuación donde h y k vale 0, por lo tanto será el formato de la ecuación canónica será x al cuadrado igual a 4p por i. Entonces podemos determinar que el vértice de esta parábola va a ser en 0, 0 y el eje de simetría es i. ¿Por qué es i? Porque al tener la x elevada al cuadrado, la variable que está elevada al exponente 1 nos va a dar el eje de simetría. Como 4p vale menos 6, 4p sería este coeficiente que está multiplicando a la i. Esto es menos 6, de donde p va a ser igual, entonces el 4 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, nos queda igual a menos 3 medios. Esto nos está diciendo, al ser un valor negativo, que si bien el eje de simetría es i, la parábola, las ramas podrían ir hacia arriba o hacia abajo, pero al ser negativo, las ramas van a apuntar hacia las i negativas, o sea, las ramas se abren hacia abajo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular las coordenadas del foco. El foco va a estar ubicado a p unidades del vértice, pero hacia las i negativas. Entonces, partimos de las coordenadas del vértice, le sumamos el valor de p, ¿a quién? A la ordenada, porque está ubicado sobre el eje de simetría el foco, y entonces nos queda 0 menos 3 medios, menos 3 medios, y la abscisa queda igual. Nos queda encontrar la ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz va a ser una recta paralela al eje X que está a p unidades del vértice, o sea, a 3 medios. O sea que su ecuación es la función constante igual a 3 medios. Vamos a graficar. Entonces tenemos ubicado el vértice en 0, 0, el foco en 0 menos 3 medios y estos dos puntos que vamos a ver ahora, lo vamos a calcular, que son los necesarios para poder ver la apertura de las ramas de la parábola. Entonces le vamos a dar un valor a x para poder obtener un valor a y para poder obtener después los valores de x. Entonces le damos el valor de la ordenada del foco, que es menos 3 medios. Entonces, si y vale menos 3 medios, nos vamos a la ecuación, reemplazamos y por menos 3 medios y nos queda que x al cuadrado es igual a 9, de donde entonces x es más o menos 3 resolviendo esa ecuación, y entonces nos queda un punto va a ser de abscisa 3 y la ordenada menos 3 medios, y el otro punto es cuando tomamos el valor negativo, menos 3 medios. Aquí tenemos 3 menos 3 medios y menos 3 menos 3 medios. Y entonces ahora podemos graficar la parábola. Y nos falta ahora graficar la directriz, que es una recta, entonces, cuya ecuación es igual a 3 medios, o sea, va a cortar al eje de las ordenadas en 1,5. Y ahí tenemos la ecuación de la directriz. Vamos a ver ahora dos ejemplos con desplazamiento de ejes. Veamos ahora el caso de la parábola P4, cuya ecuación canónica es y menos 2 todo al cuadrado igual a 4 por x más 3. Vemos que la ecuación canónica en forma general es y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Como verán, entonces esta parábola ya no tiene vértice en el origen de coordenadas, sino que h vale menos 3, porque menos 3 nos da más 3, y k vale 2. Entonces ahora el vértice está en h y k, o sea, menos 3 el valor de la abscisa del vértice y 2 el valor de la ordenada. Y el eje de simetría va a ser paralelo a x. Ya no tenemos el eje de simetría en x porque hay una traslación de los ejes. Entonces, ahora tenemos que 4p, que es este valor que está multiplicando a x más 3,
vale 4, por lo tanto P es igual a 1. Como este valor es positivo, o sea, es mayor que 0, entonces las ramas de la parábola se van a abrir hacia las X positivas. Luego, las coordenadas del foco, nos paramos en el vértice, en las coordenadas del vértice, que es menos 3 y 2, y desde el vértice nos movemos hacia la derecha P unidades para encontrar la coordenada del foco. O sea, P vale 1, menos 3 más 1 nos va a dar menos 2 para la abscisa y 2 para la ordenada. Y finalmente tenemos que calcular la directriz, calcular u obtener la ecuación de la directriz. La directriz es una recta perpendicular al eje de simetría, por lo tanto va a ser una recta perpendicular a X, cuya ecuación es X igual a menos 3 corta al eje, partimos desde el vértice, menos 3 y nos tenemos que mover P unidades hacia la izquierda, o sea, menos 1. Menos 3 menos 1, menos 4. O sea que va a ser una recta paralela al eje Y que corta a X en menos 4. Entonces ahora tenemos el eje X, el eje Y, la traslación del eje X que corta al eje Y en 2 y un eje paralelo al Y que corta X en menos 3. Y aquí tenemos el vértice, en menos 3, 2. Menos 3, 2 es el vértice. Y el foco está ubicado en menos 2 para X, 2 para Y. Entonces ahora sabemos que la parábola se va a abrir hacia las X positivas, pero no sabemos cuál es su apertura. Entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos un valor, por ejemplo, el valor para X, que es la abscisa del foco, lo reemplazamos en la ecuación, en esta ecuación, y obtenemos los valores de la ordenada para saber cuál va a ser la apertura, o bien obtener 2 puntos de paso. Si X vale menos 2, reemplazando en la ecuación, nos queda Y menos 2 todo al cuadrado igual a 4, pero la X vale menos 2 más 3, y esto nos queda menos 2 más 3, 1, por 4, 4. Ahora vamos a despejar Y. Para despejar Y pasamos esta potencia como raíz al segundo miembro de la igualdad y como es una ecuación de segundo grado tenemos dos soluciones. La raíz tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. O sea que nos va a dar más o menos 2. Ahora, como queremos obtener el valor de la ordenada cuando la X vale menos 2, o sea, cuando esta X vale menos 2, ver qué valores les corresponde a la ordenada, vemos que vamos a tener 2 puntos. Uno, cuando la X vale 2, si la X vale 2, el 2 que está restando lo paso sumando y nos da 4. Y cuando la X vale menos 2, pasando este 2 sumando, menos 2 más 2, 0. Y allí tenemos los 2 puntos. Es decir, la X vale menos 2 y la Y vale 4. Y para el otro caso, cuando la Y es negativa, entonces, cuando la Y es negativa, tenemos entonces menos 2 para X y 0 para Y. Allí tenemos entonces los dos puntos, el P1 de coordenadas menos 2, 4, P1, y el P2 menos 2, 0. Y ahora con esos puntos más el vértice podemos graficar la parábola. Nos queda dibujar la recta directriz, que dijimos que la recta directriz tiene ecuación x igual a menos 4, o sea que por menos 4 va a pasar una recta paralela al eje. Y ahí tenemos entonces la ecuación de la directriz. Veamos otro ejemplo. La parábola P5, cuya ecuación es x menos 1 todo al cuadrado igual a menos 2 por y menos 4. Tomando la ecuación canónica general, digamos, donde
forma genérica, x menos h al cuadrado igual a 4p por i menos k sería la ecuación entonces canónica en forma genérica. Para nuestro caso en particular, entonces, el h vale 1 y el k vale 4. Y el eje de simetría es paralelo a y. Vemos como x, la variable x es la que está elevado al cuadrado y la y está elevado a la 1, o sea, está en forma lineal, ese va a ser el eje de simetría. Entonces, pero va a ser paralelo a y, ¿por qué? Porque tenemos traslaciones o se han trasladado los ejes. Entonces, ahora, 4p para nuestro caso está representado por menos 2. Entonces, despejando p, este 4 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y nos queda igual a menos 1/2. Ese valor es negativo. Nos está diciendo que las ramas se van a abrir hacia las y negativas. O sea, vamos a tener las ramas hacia abajo. Entonces, vamos a calcular las coordenadas del foco. Nos paramos en el vértice, las coordenadas del vértice, que son 1 y 4, y como el foco está ubicado sobre el eje Y, entonces a la ordenada del foco le voy a sumar el valor de P. Como P es negativo, me queda 4 menos 1/2, entonces el foco va a quedar ubicado en 1, 7/2. Y ahora nos queda obtener la ecuación de la directriz, que la directriz entonces va a tener ecuación y igual. Nos paramos entonces en el valor 4, que era el valor de la ordenada, y le sumamos el valor de P. Por lo tanto, nos queda 9/2. Y ahora vamos a representar. Tenemos entonces en el sistema ordenado el valor, los ejes coordenados X e Y, la traslación, el eje X que va a cortar al eje Y en 4, el eje Y que va a cortar al eje X en 1, entonces el vértice lo tenemos en 1, 4. Aquí tenemos el vértice. Luego tenemos el foco ubicado con estas coordenadas 1, 7/2, que es 3,5, o sea, 1 y 3,5. Entonces, como aquí sabemos que este va a ser el vértice, las ramas se van a abrir hacia la y negativa, o sea, va a ser esto, pero no sabemos cuánto se van a abrir esas ramas. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos valores ahí. En este caso no le di el valor de la ordenada del foco porque es un número fraccionario. Tomé un número redondito para que nos dé bien después al reemplazar en la ecuación canónica de la parábola. Le di el valor igual a 2. Entonces, cuando reemplazamos en esta ecuación por y igual a 2, nos queda x menos 1 al cuadrado igual a menos 2 por y, que vale 2, menos 4. Por lo tanto, el segundo miembro de la igualdad nos queda 2 menos 4 menos 2 por menos 2, nos queda 4. Y ahora vamos a pasar esta potencia como raíz y entonces nos queda x menos 1 igual a más menos la raíz de 4, que es más menos 2. De donde entonces de ahí vamos a obtener los dos puntos por donde va a pasar la parábola. Una vez cuando es positivo, y entonces tenemos, si es positivo, nos queda 2, o sea, x menos 1 igual a 2 positivo, y entonces nos queda igual a 2, y el 1 que está restando lo paso sumando, y entonces tengo que uno de los valores de la abscisa va a ser 3. Ahora, cuando tomamos el otro valor, que es menos 2 más 1 nos queda menos 1. Y entonces tenemos los dos puntos. El punto de abscisa 3 y ordenada 2 y el otro punto de abscisa menos 1 y ordenada 2. Graficamos esos dos puntos y ahora graficamos la parábola. ¿Qué pasa entonces? Por el vértice
por el punto P1 de coordenadas. Entonces, 3, 2 y el punto P2 de coordenada menos 1, 2. Y aquí el vértice. Esta está dibujada a mano, por eso no ha quedado muy perfecta en la gráfica de la parábola. Bien, nos queda graficar solamente la directriz, que era la recta paralela al eje X, cuya ecuación es igual a 9 medios. Entonces, ahí tenemos la recta que pasa por, corta el eje Y en 9 medios, o sea, 4,5. Y aquí tenemos la ecuación. Bueno, con esto hemos visto cómo se representan las parábolas y se obtienen sus elementos. En el próximo video vamos a trabajar las ecuaciones generales, la vamos a llevar a las canónicas y después representaremos.